¿Qué tal, chicos? Os doy hoy una serie de claves para comentar un texto histórico. Antes que nada decir que un texto histórico es cualquier documento escrito que nos permite obtener un conocimiento más completo, diversificado y significativo de la historia. Por lo tanto, el comentario de texto histórico es la técnica que nos permite extraer información sobre un determinado periodo, acontecimiento o hecho concreto. Son tres partes fundamentales: lectura comprensiva, clasificación del texto, análisis formal y exterior, el contenido interno, que es el análisis del texto, en segundo lugar, y la contextualización histórica y crítica, en tercer lugar. Pasamos por el primer punto. Con una lectura comprensiva del texto debe hacerse de forma atenta y repetida hasta que obtengamos una comprensión plena del texto, todas las veces que sea. El uso del diccionario y el apoyo de otros libros de texto son unos buenos instrumentos auxiliares para nuestro objetivo, como ahí os digo, pero eso, como no lo podemos hacer, pues debemos sustituirlo por todos nuestros conocimientos. Para la finalidad de esta fase es comprender, no interpretar, y para ello conviene subrayar lo más significativo. Si no podemos hacerlo, pues anotaremos todo lo necesario en un folio aparte, para después preguntarnos qué sé yo y cuáles son las palabras clave. En un segundo lugar, clasificamos el texto, lo que se llama el encuadre formal exterior, atendiendo a la naturaleza del texto o tipo de texto, la fecha y circunstancias, el autor y el destinatario. La naturaleza del texto o tipo de texto quizás es lo más peliagudo del texto, y tener en cuenta que cada uno de ellos puede estar incluido en más de un apartado, según su forma o según el contenido o el tema. Según su forma, puede ser histórico o historiográfico. Dentro de los históricos se pueden clasificar en jurídico, cuando son de carácter legal, en histórico literario, cuando son de carácter testimonial, o histórico circunstancial o histórico narrativo, cuando hace referencia a hechos, acontecimientos, situaciones aisladas o concretas. El segundo tipo sería lo historiográfico, que son textos y fragmentos elegidos de la obra elaborada por un historiador y que es posterior a los hechos. Son obras de historia, de investigación del pasado histórico. Según el tema o contenido, y esto pueden ser varios a la vez, puede ser de tipo político, discursos, tratados, declaraciones, acuerdos, económicos, actividades productivas, sociales, a familias, individuos, grupos, donaciones, informes, etcétera, culturales, distintas formas de pensamiento, arte, etcétera, incluso científicos. Yo digo que pueden ser varios a la vez. Es necesario precisar la fecha y circunstancia que fue escrito, localizándolo en el tiempo, la fecha exacta o aproximada, lo más aproximadamente posible. Puede venir en el texto o podemos deducirlo de su contenido, lo más normal es que no venga. Y el momento histórico, es decir, un tiempo histórico más grande, al que se hace referencia en el texto, y las circunstancias históricas más relevantes relacionadas con él. Y en el espacio, es decir, pues debemos tener en cuenta y decir el lugar, el país, la ciudad, el territorio, es decir, lo más concreto posible. Con respecto al autor, es conveniente precisar quién lo firma o lo inspira, su identidad, si es individual, colectivo o anónimo, y el grado de relación texto-autor y el nivel de la objetividad. ¿A quién va dirigido? Pues si se dirige a un colectivo o a una persona, si tiene carácter político o privado, y su alcance, es decir, la finalidad, si es local, si es nacional o si es internacional. En segundo lugar, es poner todo lo analizado en el papel, es decir, el contenido interno, aclarando palabras o claves o términos o frases que debemos explicar adecuadamente, analizando las ideas principales y diferenciándolas de las secundarias, qué relaciones existen entre ellas. Para ello, pues nombraremos personajes, lugares, instituciones, hechos, circunstancias, alusiones históricas, errores cronológicos si existen,
y todo ello se puede analizar por párrafos, redactando evidentemente y explicando y exponiendo clara y ordenadamente el contenido del texto. Por último, el tercer apartado, la contextualización histórica y crítica, que es el momento para desarrollar lo que sabemos del tema, lo que sabemos de la historia. Para ello haremos un comentario histórico, valoraremos críticamente el texto y realizaremos una conclusión o síntesis de lo más destacado. Se trata de relacionar el texto con la situación histórica a la que hace referencia, como digo, es aplicar nuestros conocimientos. Es necesario exponer el comentario ordenadamente, de forma clara e inteligible, aplicando nuestros conocimientos a cada una de las ideas estructuradas en el análisis. Primero los antecedentes, después los hechos y después las consecuencias. Se pueden hacer estimaciones personales de su contenido siempre que estén bien fundamentadas y sean objetivas. Después os daré algunos ítems para que no caigáis en ello. Y como conclusión, pues hacer un buen resumen de lo analizado y comentado. No se debe repetir el texto más o menos con otras palabras. Se debe aplicar conocimientos que se posean y que estén en relación más o menos con el texto. No se debe incluir habitualmente juicios estéticos o de valor subjetivo y personal, y tampoco plantear el comentario con tono poético y agresivo, ni tampoco de una manera radical. Para ello os dejo, para que veáis cómo se aplica, un ejemplo sobre la toma de la ciudad de Murcia por Jaime I, por su naturaleza, la fecha y circunstancia, el autor, el análisis del texto en sí, la aclaración de términos, las ideas principales y la conclusión con su contextualización crítica y nada más. Muchísimas gracias y suerte.